Ejercicio 16. Trigonometría. Vamos a ver una clasificación de triángulos sencilla. Aquí lo importante es que podemos visualizar los triángulos como lados o como ángulos. Veamos. Un triángulo escaleno es un triángulo que tiene todos sus lados distintos. Y los triángulos escalenos también pueden ser triángulos acutángulos, ya que sus ángulos son menores de 90 grados. Tiene ángulos agudos. Y todo triángulo rectángulo, en su mayoría, va a ser un escaleno, ya que sus ángulos, sus lados son distintos. Los lados de un triángulo rectángulo es distinto. ¿Pero qué es un triángulo rectángulo? Tiene un ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Que tiene un ángulo de 90 grados. Ese es lo importante, un ángulo de 90 grados. Un escaleno también puede ser un obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, un ángulo mayor de 90 grados. Características importantes: acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Un acutángulo también puede ser un isósceles. ¿Qué es un isósceles? Un triángulo que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. Si tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales, como vemos en este triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo. Los lados iguales van a ser los que vamos a llamar como catetos. Y el ángulo que va a ser de 90 grados va a ser de 90. Y aquí tenemos algo interesante. Estos dos ángulos que tenemos aquí, que están junto con los catetos, van a medir lo mismo. En este caso van a medir 45 grados. En este caso van a medir 45 grados. 45 grados. Si tienes un triángulo rectángulo en donde tiene sus lados iguales, sus ángulos son iguales. Si tiene sus lados iguales, ángulos iguales. Y si tiene ángulos iguales, sus lados van a ser iguales en un triángulo rectángulo. Y por último, el equilátero. En este únicamente van a ser acutángulo. Acutángulo. Teorema de Pitágoras. Únicamente para triángulos rectángulos. Teorema de Pitágoras únicamente para triángulos rectángulos. Triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Este ángulo mide 90 grados. Es lo importante. 90 grados. Lo que se conoce como la ley de seno y la ley de coseno va a ser para triángulos acutángulos y oblicuángulos. En este caso tenemos un triángulo oblicuángulo. Oblicuángulo. Este ángulo mide más de 90 grados. Pero también nos sirve para los acutángulos. A los acutángulos. Vamos a ver el siguiente tema. Conversiones de ángulos. De pi radianes a grados. Nota importante. En ángulo, un pi equivale a 180 grados. Un pi equivale a 180. Un pi equivale a 180. Un pi equivale a 180. Ejemplo. Convertir 3 pi quintos, o sea, 3 pi radianes quintos a grados. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Sabemos que pi vale 180, entonces lo único que vamos a hacer es sustituir el valor de pi en 180. Si pi vale 180, pongo 180 grados y hago mis operaciones. En este caso primero puedo multiplicar y después divido.
Y ese es mi resultado, que me quiere dar a entender que 3 pi quintos equivale a 108 grados. 3 pi quintos equivale a 108 grados. Vamos a ver la siguiente convención. Tenemos que tener en cuenta la nota, que pi es igual a 180. Ahora vamos a convertir 150 grados a pi radianes. Vamos a ocupar lo que se llama proporción directa o regla de Tess. ¿Cómo representamos la regla de Tess? De la siguiente manera, donde tenemos que pi equivale a 180, como lo quiero en pi radianes, entonces colocamos los pi radianes de este lado, los grados de este lado, y como quiero saber cuántos pi radianes, le coloco la incógnita, y la incógnita va a ser a 150 grados. A 150 grados. La incógnita a 150 grados. Representamos mi regla de Tess de la siguiente manera. Multiplicamos en diagonal el pi y el 150 lo vamos a multiplicar y el resultado se divide entre el 180. Representamos la operación, multiplicamos el 150 por el pi y lo dividimos entre 180. En este caso se puede simplificar la fracción, me queda 5 sextos y el pi se mantiene. Entonces son 5 sextos de pi equivale a 150 grados. 5 sextos de pi equivale a 150 grados. Siguiente tema, teorema de Pitágoras. Únicamente para triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras solamente se ocupa para triángulos rectángulos. Mi triángulo rectángulo donde la línea opuesta al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Línea opuesta al ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. Líneas que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Las líneas que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. La hipotenusa la vamos a llamar HI. Y los catetos los vamos a llamar X y lo vamos a llamar Y. Solamente es representación. Encontrar el valor de la hipotenusa. Para encontrar el valor de la hipotenusa, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso mi cateto es X y mi cateto es Y. Pero aquí dice hipotenusa al cuadrado. Pero yo quiero la hipotenusa, por lo tanto, solamente saco la raíz. Como son números y como son distancias, únicamente tomo la parte positiva de mi solución, de mi raíz, la parte positiva, porque es una distancia. Siguiente, para encontrar el valor de uno de los catetos. Es la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado. Se puede despejar de la primera. De la primera se puede despejar. De la primera se puede despejar. Ya sea despejar a X o despejar a Y. Cualquiera de los dos está restando, cualquiera de los dos está sumando, va a pasar restando, como lo vemos en las ecuaciones. Ejemplo del teorema de Pitágoras. Obviamente tengo un triángulo rectángulo
donde un cateto vale 12, el otro cateto vale 5, desconozco la hipotenusa. Formo mi teorema de Pitágoras, hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, 12 al cuadrado y 5 al cuadrado, los sumamos, me queda 169, y al 169 le saco raíz. Entonces la hipotenusa vale 13. Siguiente ejemplo. Tengo mi triángulo rectángulo, sé cuánto vale la hipotenusa, sé cuánto vale un cateto, desconozco el otro cateto, entonces va a ser cateto es igual a la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado. Resuelvo, me queda 16 positivo, saco raíz a 16 y el cateto vale 4. Gracias por todo.